26% de su territorio se encuentra por completo bajo el nivel del mar. Esta nación debería haber sido devorada por el océano hace mucho tiempo. Y, aún así, esta pequeña franja de tierra se ha convertido en la segunda mayor superpotencia agrícola del planeta. Bienvenidos a los Países Bajos, un lugar donde casi todas las normas sociales que conoces se rompen. Aquí viven algunas de las mujeres más altas del mundo, y son tan independientes que suelen dividir la cuenta en cada cita. Un sistema profundamente pragmático ha hecho posible la legalización completa de los distritos de luz roja. En este video descubriremos cómo una nación levantada sobre millones de pilotes de madera logró dominar al mar e impulsar algunas de las políticas sociales más abiertas y controvertidas de todo el planeta. Número 1. El país que no debería existir. La primera verdad impactante empieza con la propia Tierra. Situado en Europa Occidental, con una superficie sorprendentemente modesta de poco más de 41.000 kilómetros cuadrados. Incluso menor que Dinamarca, este territorio debe sostener a más de 17 millones de personas. El desafío más complejo es que el 60% de la población vive en zonas propensas a inundaciones. Para visualizarlo mejor, imagina países enteros, como Nueva Zelanda o Singapur, sumergidos de forma permanente bajo el océano. Pero en lugar de rendirse, los neerlandeses eligieron enfrentarse al agua y domesticarla, hasta convertirla en una poderosa herramienta. Construyeron una inmensa red de diques, canales y estaciones de bombeo para hacer retroceder al mar, creando así las tierras ganadas al agua, los pólders. Hoy en día, cada metro cuadrado de tierra recuperada es obra del ser humano. Sin embargo, no drenaron el agua a ciegas. En las zonas adecuadas, los neerlandeses diseñaron hermosos lagos artificiales, como el Belluwemir y Vinkeveen. Los fines de semana, la gente acude allí para navegar, remar y tomar el sol sobre finas arenas blancas, disfrutando de una experiencia relajante comparable a la de España o las Maldivas. Lo mejor es que no hay olas violentas ni mareas impredecibles, solo aguas tranquilas, como si encajaran perfectamente en la palma de la mano. Esta filosofía de convivencia pacífica con la naturaleza se refleja aún más en las obras del Delta, un megaproyecto de control de inundaciones, uno de los más grandes de la historia moderna, diseñado para proteger a toda la nación. Pero los Países Bajos no solo dominan el agua, también son una potencia económica verdaderamente formidable. El puerto de Rotterdam es el ejemplo más claro, uno de los accesos comerciales más activos de Europa. Un volumen gigantesco de mercancías de todo el mundo debe pasar por este centro de tránsito antes de distribuirse por todo el continente. Y el aspecto más sorprendente está en su sector agrícola. A pesar de contar con recursos de tierra extremadamente limitados, los Países Bajos ocupan con comodidad el puesto de tercer mayor exportador de productos agrícolas del mundo, solo por detrás de dos gigantes, Estados Unidos y Brasil. Su secreto no está en el tamaño, sino en una eficiencia extrema. Gracias al uso de tecnología avanzada, invernaderos inteligentes, luces LED e hidroponía sin suelo, sus granjas ahorran hasta un 90% de agua frente a la agricultura convencional. Hoy los agricultores neerlandeses cultivan con datos y sensores, más que con trabajo manual, creando un modelo agrícola avanzado del que el mundo entero está aprendiendo. Número 2. La verdad detrás de las políticas más abiertas del mundo en los Países Bajos. Los Países Bajos son reconocidos en todo el mundo por sus enfoques sociales pioneros. En lugar de imponer prohibiciones extremas, optaron por un modelo de gestión pragmático. En su política de drogas, aunque el cannabis no es completamente legal, el gobierno aplica una política de tolerancia controlada. En concreto, los coffee shops solo pueden almacenar un máximo de 500 gramos de cannabis en el local, y tienen estrictamente prohibido anunciarlo o venderlo a cualquier persona menor de 18 años.
Este método separa el mercado de las drogas blandas del de las drogas duras, lo que ha dado a los Países Bajos una de las tasas de muerte por sobredosis más bajas de Europa. Esa transparencia y esa mentalidad pragmática también se reflejan con fuerza en la gestión del Barrio Rojo de Ámsterdam. En lugar de empujar la industria sexual hacia la clandestinidad y provocar consecuencias imposibles de controlar, el gobierno neerlandés decidió sacarla a la luz. Desde el año 2000, la prostitución fue legalizada y transformada en una actividad económica organizada. Quienes trabajan allí son reconocidos como profesionales independientes. Deben firmar contratos para alquilar habitaciones cerradas con vitrinas de cristal, declarar sus ingresos, pagar impuestos sobre la renta y contribuir regularmente al seguro médico. Por seguridad, cada habitación está equipada con un botón de alarma de emergencia conectado directamente con la policía. La paradoja es que, precisamente, esa transparencia y esa comercialización abierta se han convertido en el arma más eficaz del gobierno para arrebatarle el control al mundo clandestino, combatir la trata de personas y generar millones de euros en ingresos fiscales para el presupuesto nacional cada año. Los Países Bajos tienen la semana laboral media más corta del mundo, con apenas unas 30 horas, y casi el 50% de los trabajadores elige empleos a tiempo parcial. Sin embargo, su productividad se mantiene de forma constante entre las más altas de la OCDE. En las oficinas neerlandesas, hacer horas extras suele verse como una señal de mala gestión del tiempo, no como una muestra de entrega. Las reuniones son breves, sin formalidades, ni largas pausas sociales para tomar café. Llegan a la oficina para trabajar con máxima concentración, y cuando el reloj marca las 5 de la tarde, el trabajo cede oficialmente su lugar a la familia. Los niños neerlandeses encabezan de forma constante los rankings de felicidad de UNICEF, porque se les forma en el pensamiento crítico, no en la memorización pasiva y mecánica. En la escuela, se anima a los estudiantes a hacer preguntas y a debatir con franqueza con sus profesores, sin quedar atrapados en un sistema jerárquico rígido. Esa igualdad fundamental ha dado forma a una seña cultural muy particular: la franqueza neerlandesa. Una manera directa de hablar, presente en la comunicación y en las negociaciones de negocios. Allí dejan por completo de lado los rodeos y la cortesía excesiva. Para los neerlandeses, señalar los puntos débiles de la otra parte no es una falta de respeto, sino la máxima expresión de respeto y transparencia. Número 3. Las mujeres neerlandesas son independientes y libres. Las mujeres neerlandesas impresionan por su piel saludable, su cabello rubio platino y su estatura llamativa. Con una altura media cercana a los 170 centímetros, están entre las mujeres más altas del mundo. Mantienen una figura equilibrada gracias a una alimentación saludable y a su pasión por montar en bicicleta cada día. En la cultura de las citas, la idea de ir a la neerlandesa, es decir, dividir la cuenta, se ha convertido en un símbolo muy propio de este país. Este gesto no significa falta de delicadeza. Todo lo contrario, demuestra respeto por la independencia y por la igualdad de género. Por eso, si ves a una mujer neerlandesa ofrecerse a pagar por iniciativa propia, no lo interpretes como una señal de que no le gustas. Es su forma de afirmar su independencia y de valorar la relación. La visión del matrimonio aquí también es muy abierta. Para las mujeres neerlandesas, casarse no es el único camino hacia la felicidad. Creen que una conexión emocional profunda y construir un hogar juntos puede ser más que suficiente. Actualmente, los Países Bajos lideran Europa en la tasa de convivencia sin matrimonio. Como resultado, aproximadamente la mitad de los niños nacen de parejas no casadas. La ley neerlandesa también reconoce los acuerdos de convivencia para garantizar los derechos económicos y de crianza de ambas partes. El porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial en los Países Bajos alcanza actualmente entre el 70 y el 73%, una cifra récord.
más del doble de la media de la Unión Europea. Sin embargo, esto también ha hecho que algunas sean ridiculizadas como princesas a tiempo parcial, un desperdicio de talento nacional. Aproximadamente el 40% de las mujeres son económicamente dependientes, lo que las expone a un riesgo muy alto de empobrecimiento si se divorcian o si su pareja fallece. Otro dato interesante es que casi un tercio de las mujeres neerlandesas prefiere dar a luz en casa, frente a solo un 2% en Estados Unidos. Consideran que el parto es un proceso natural y que no siempre requiere hospitalización, si la salud lo permite. Esto ofrece mayor comodidad, más privacidad y menos intervención. Por supuesto, todos los partos en casa cuentan con el acompañamiento de personal médico profesional y están totalmente cubiertos por el seguro. Si quieres descubrir más secretos sobre cómo salir con una mujer neerlandesa, deja un comentario con el número 3. Número 4. Ámsterdam, la capital más extraña de Europa. Ámsterdam, la capital del país, no solo es un centro cultural y económico, sino también una de las ciudades más singulares del mundo. Aproximadamente un tercio de la superficie de la ciudad está bajo el agua, mientras que el resto apenas se eleva sobre ella. Debido a la blandura del suelo, desde el siglo XVII, los ingenieros han clavado millones de pilotes de madera a gran profundidad para crear sus cimientos. Cada edificio del centro se sostiene sobre unos 10 o 12 pilotes, mientras que los palacios y las iglesias necesitan miles. Por eso, muchos comparan Ámsterdam con un bosque gigantesco enterrado bajo el agua. Para controlar el volumen de agua que la rodea, sus habitantes diseñaron una compleja red de canales, con más de 160 canales y 1.500 puentes, lo que le dio a Ámsterdam el apodo de la Venecia del Norte. 3 de sus canales más famosos, Herengracht, Prinsengracht y Keizersgracht, forman un semicírculo alrededor del centro histórico. El canal Herengracht fue en otro tiempo el hogar de algunos de los comerciantes más ricos, con sus mansiones elegantes y lujosas. El canal Prinsengracht está asociado con la casa de Ana Frank, donde se conserva su histórico diario de la Segunda Guerra Mundial. Por último, el Keizersgracht, también conocido como el Canal del Emperador, es la vía acuática más ancha y en el pasado funcionó como una arteria principal para el transporte de mercancías. Sin embargo, Ámsterdam también enfrenta una grave crisis de vivienda, con alquileres desorbitados. La escasez de espacio ha creado una imagen muy característica. Casas extremadamente estrechas y altas. Algunas tienen poco más de 1 metro de ancho. Esto se debe al sistema de impuestos del gobierno, basado en la anchura de la fachada. Es decir, cuanto más estrecha la casa, menor era el impuesto. Como el espacio es demasiado reducido para subir muebles por las escaleras, cada casa tiene ganchos de hierro en el tejado para izar los objetos por las ventanas. Las ventanas de los pisos superiores suelen estar diseñadas para sobresalir hacia afuera, facilitando así el traslado de objetos directamente desde la calle hasta las plantas altas. Además, Ámsterdam presume de tener una de las mayores densidades de museos del mundo, con más de 75 espacios. Los neerlandeses creen que cada aspecto de la vida merece ser preservado, desde lugares célebres como el Rijksmuseum o el Museo Van Gogh, hasta espacios insólitos como el Museo de la Tortura, el Museo del Sexo e incluso el Museo Funerario. Número 5. Choques culturales sorprendentes en los Países Bajos. Al caminar por las calles neerlandesas, te sorprenderá el amor apasionado de la gente por el color naranja. Durante los eventos deportivos, especialmente el fútbol, verás una marea humana encendida con este color vibrante. En el Día del Rey, todo el país parece transformarse, desde la ropa y las bicicletas hasta los pasteles y la cerveza. Todo queda cubierto de naranja. Difícilmente encontrarás otro lugar en el mundo tan intensamente naranja.
El origen de esta fascinación se remonta al príncipe Guillermo de Orange, quien lideró el movimiento independentista en el siglo XVI. Desde entonces, el naranja se convirtió en símbolo de espíritu nacional y orgullo. Los Países Bajos son un país profundamente enamorado de las bicicletas. Aunque cuentan con el puerto más grande de Europa, Rotterdam, y con una de las redes de autopistas más modernas, la bicicleta sigue siendo la reina absoluta del transporte. Sorprendentemente, el número de bicicletas alcanza aquí aproximadamente los 23 millones, superando con creces a una población total de 17,8 millones. No confundas la bicicleta con un medio de transporte para personas con pocos recursos, porque aquí es normal que incluso el primer ministro vaya tranquilamente en bicicleta al trabajo. En Utrecht, el gobierno construyó el aparcamiento subterráneo para bicicletas más grande del mundo, con capacidad para hasta 2.500 bicicletas, justo bajo la estación central de tren. El dominio absoluto de la bicicleta, con más de 35.000 kilómetros de carriles exclusivos, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades en la población. Los estudios muestran que montar en bicicleta aumenta la esperanza de vida media de los neerlandeses en 6 meses, y le ahorra a la economía miles de millones de euros en costes sanitarios cada año. Otro impacto para los turistas es la extraordinaria altura de los habitantes. Los Países Bajos son el país más alto del mundo, con una estatura media de 184 centímetros en los hombres y 171 centímetros en las mujeres. Esta cifra puede convertirse en una incomodidad considerable para los turistas, especialmente para quienes vienen de países con una estatura media más baja, como Timor Oriental, donde la media ronda apenas los 156 centímetros. Cada elemento cotidiano, desde lavabos y espejos hasta encimeras de cocina, parece sobredimensionado, haciendo que algunos turistas se sientan diminutos en una tierra de gigantes. En la cultura comunicativa neerlandesa, la franqueza de sus habitantes puede sorprender o incluso ofender a los visitantes. En lugar de usar palabras vacías para complacer a los demás, prefieren decir la verdad sin rodeos, aunque sea negativa. Consideran que la honestidad es la forma más auténtica de mostrar respeto. Esta franqueza puede ser fácilmente malinterpretada por los extranjeros, pero una vez que la entiendes, descubres que ese carácter directo tiene un valor enorme. Por último, no te sorprendas si ves un calendario de cumpleaños colgado en el baño. En él se anotan los cumpleaños de los seres queridos para asegurarse de que nadie sea olvidado, ya que olvidar un cumpleaños se considera de mala educación en la cultura neerlandesa. Colgar un calendario en el baño es una solución práctica, porque es un lugar por el que todos pasan cada día. Todos estos pequeños detalles se combinan para crear un retrato de los Países Bajos moderno, peculiar y profundamente auténtico. Número 6. Potencias agrícolas y marcas globales. A pesar de tener una superficie reducida, comparable a la de Maryland, los Países Bajos han asombrado al mundo al convertirse en el segundo mayor exportador de productos agrícolas del planeta. Sus ingresos anuales superan los 120.000 millones de euros, gracias a un enfoque innovador: convertir la agricultura en una industria de alta tecnología. Los cultivos se desarrollan mediante hidroponía, vigilados por sensores que controlan cada gota de agua, y respaldados por robots e inteligencia artificial, reemplazando por completo los métodos agrícolas tradicionales. Dentro de este imperio agrícola, las flores son la estrella más brillante, aportando el 40% de los ingresos. Además del icónico tulipán, exportan una enorme variedad de flores, como rosas, orquídeas y crisantemos. Curiosamente, los tulipanes no son originarios de los Países Bajos, sino que fueron importados desde Turquía en el siglo XVI. Para presenciar la escala de este reino floral, basta con visitar la subasta de Aalsmeer, el mercado de flores más grande del mundo. Allí se negocian decenas de millones de flores cada día.
Se utiliza un sistema de subasta a la baja para garantizar precios rápidos y transparentes. Los precios comienzan en el nivel más alto y luego descienden gradualmente. Quien pulsa primero el botón se queda con ese lote. Los logros del sector agrícola neerlandés no proceden solo de las flores, sino también de la ganadería. Sin embargo, la industria ganadera también enfrenta una dura realidad conocida como la crisis del nitrógeno. La densidad excesivamente alta de ganado y explotaciones agrícolas ha generado enormes emisiones de nitrógeno, superando los límites establecidos por la Unión Europea. Esto ha provocado un conflicto tenso entre el gobierno y los agricultores, ya que las políticas de protección ambiental han obligado a cerrar muchas granjas, desatando protestas a gran escala, con imágenes de tractores bloqueando autopistas. Además de la agricultura, los Países Bajos también son el hogar de muchas marcas reconocidas en todo el mundo. Un gran ejemplo es Unilever, con marcas familiares como Omo, Dove y Sunsilk. Luego está Heineken, una compañía cervecera fundada en 1864 y hoy presente en casi 200 países. Además, el país alberga al gigante de la electrónica médica Philips, al conglomerado energético Shell y al banco ING. Es difícil encontrar a alguien que nunca haya usado un producto relacionado con los Países Bajos. Si estás seguro de ser una excepción, déjanos un comentario con el número 6. Número 7. ¿Cómo los neerlandeses se hicieron ricos sin conquistar tierras? Los Países Bajos llegaron a dominar el comercio mundial sin conquistar territorios. El secreto estaba en la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, conocida como VOC. A comienzos del siglo XVII, los Países Bajos eran una nación pequeña, con recursos escasos y una población limitada. Estas limitaciones les impedían emprender costosas expediciones como Inglaterra o España. En lugar de eso, los neerlandeses eligieron un enfoque pragmático: controlar las rutas marítimas, no la extensión territorial. En 1602 crearon la VOC, la primera sociedad por acciones de la historia humana. Allí, cada ciudadano tenía derecho a invertir en acciones y participar en los beneficios, igual que en las empresas modernas. El gobierno también concedió a la VOC privilegios extraordinarios, como el derecho a firmar tratados internacionales, construir puertos marítimos y mantener un ejército para proteger las rutas oceánicas. Gracias a ello, la gran maquinaria marítima neerlandesa, la VOC, estableció rápidamente presencia en centros comerciales clave, controlando por completo el flujo del comercio entre Oriente y Occidente. Monopolizaron especias de lujo como la nuez moscada y el clavo, obligando a cualquiera que quisiera comprarlas a acudir a ellos. Tras controlar todas las rutas de navegación, dictaron el movimiento de toda clase de mercancías, desde la seda hasta los metales preciosos. Como los productos debían pasar por los puertos de la VOC, la compañía tenía un control total sobre qué bienes podían comerciarse y a qué precio. Mediante esta estrategia ingeniosa, los neerlandeses ascendieron al dominio mundial sin disparar un solo tiro. Número 8. Lugares imprescindibles al visitar los Países Bajos. Uno de los destinos más impresionantes es Rotterdam, un ejemplo perfecto de la voluntad neerlandesa de reconstruirse. Casi completamente arrasada durante la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad portuaria, la más grande de Europa, renació como un museo de arquitectura moderna audaz y visionaria. Las casas cúbicas, inclinadas en un ángulo de 45 grados, son un ejemplo emblemático. Aunque tienen un tamaño reducido, de unos 100 metros cuadrados, sus espacios interiores están organizados de forma extraordinaria para cubrir todas las necesidades de la vida diaria. No muy lejos de Teo se encuentra el mercado Marktal, con un diseño en forma de cúpula que recuerda a la corteza invertida de una sandía. El techo del mercado presenta un inmenso mural digital de 11.000 metros cuadrados, donde aparecen productos agrícolas y una langosta tan grande como un autobús. Además, el elegante y blanco Puente de Erasmo,
conocido cariñosamente como el Puente del Cisne, es otro símbolo imposible de pasar por alto. El siguiente destino es Kinderdijk, en Holanda Meridional, un pueblo que alberga un sistema de molinos reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construidos en el siglo XVIII para combatir las inundaciones, sus 19 molinos gigantes siguen funcionando con precisión, regulando el nivel del agua. Los visitantes pueden explorar las estructuras mecánicas de madera en su interior y ver girar sus aspas impulsadas únicamente por la fuerza natural del viento. Especialmente durante la Semana de los Molinos, todo el sistema se pone en marcha al mismo tiempo, creando un espectáculo técnico y cultural impresionante. Finalmente, está Maastricht, una ciudad situada en el extremo sur, en el cruce de las fronteras con Bélgica y Alemania. Este es el lugar histórico donde se firmó el Tratado de Maastricht en 1992, dando origen a la Unión Europea. Más allá de la política, Maastricht también presume de la antigua Basílica de San Servacio y de una librería dominicana instalada en una iglesia gótica de 700 años. Bajo tierra se extiende el sistema de cuevas de San Pedro, con más de 20 kilómetros de longitud, donde aún se conservan dibujos en grafito hechos por soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Número 9. Descubre la singular gastronomía de los Países Bajos. En la cultura culinaria neerlandesa, la practicidad y la sencillez se valoran enormemente. Ven la comida como una forma de cargar energía para trabajar, más que como un arte sofisticado. Por eso, sus platos priorizan la comodidad, el valor nutricional y la conservación de los sabores naturales. Sus desayunos y almuerzos suelen ser bastante minimalistas, a menudo con unas rebanadas de pan con queso, mantequilla o fiambres, acompañadas de una taza de café o un vaso de leche fresca. En cambio, la cena es el momento en que la familia se reúne alrededor de una comida cálida y contundente, normalmente basada en ingredientes sencillos como carne, patatas y verduras hervidas. El stampot es imprescindible al hablar de la cocina tradicional neerlandesa, especialmente en invierno. Este plato combina puré de patatas con col rizada o repollo, servido con salchicha ahumada rookworst. Otra variante, preparada con zanahorias y cebollas, aporta un dulzor más suave y aparece con frecuencia en las comidas familiares. Además, el arenque salado es una antigua tradición cultural que se remonta al siglo XIV. El pescado se prepara crudo, conservando su frescura y su característico sabor salado. La forma correcta de comerlo es sujetarlo por la cola, inclinar la cabeza hacia atrás y morderlo directamente, junto con cebolla picada y pepinillos encurtidos. Puedes encontrarlo fácilmente en puestos callejeros por todo Ámsterdam o Rotterdam. Además, la herencia colonial trajo sabores indonesios a los Países Bajos. El rijsttafel, o mesa de arroz, es una comida compuesta por varios platos pequeños, como rendang de ternera o pollo picante, creando una mezcla armoniosa de sabores salados, dulces y picantes propios del sudeste asiático. Por último, las patat, o patatas fritas, también son muy populares. Con cortes más gruesos que al estilo francés, las patat suelen servirse con mayonesa o salsa holandesa, una mezcla única de mayonesa, salsa de cacahuete y cebolla, que ofrece una experiencia de sabor realmente intensa. Si esta forma de comer arenque te parece interesante, deja un comentario con el número 7. Número 10. La verdad sobre el coste de vida en los Países Bajos. Los Países Bajos son un país moderno con un alto nivel de vida. Por eso el coste de vida siempre es una gran preocupación. El presupuesto puede variar bastante según el lugar donde vivas. En grandes ciudades como Ámsterdam o Utrecht, el alquiler de un apartamento de una habitación en el centro suele oscilar entre $1,200 y $1,800 al mes. Ciudades más pequeñas como Eindhoven, Groningen o Maastricht
ofrecen opciones más asequibles, con precios que van de $800 a $1,100. Con una buena gestión financiera, se puede vivir cómodamente aquí. Los habitantes locales suelen preferir cocinar en casa, ya que los alimentos en supermercados como Albert Heijn o Lidl tienen precios bastante razonables. De media, cada persona gasta entre $300 y $400 al mes en comida. Una cena en un restaurante convencional cuesta entre $15 y $25. En cuanto al transporte, los Países Bajos cuentan con una de las redes de transporte público más eficientes de Europa. Aunque la bicicleta es el medio de transporte nacional, también puedes usar cómodamente tranvías o autobuses mediante las tarjetas OV Chip Card. Los abonos mensuales suelen costar entre $70 y $120, según la ruta. Las opciones de ocio también son muy variadas, con gimnasios que van de $30 a $60 al mes y entradas de cine entre $12 y $15. Los amantes del arte pueden visitar el Rijksmuseum o el Museo Van Gogh por entre $20 y $30. En resumen, el coste mensual total de vivir en los Países Bajos se sitúa aproximadamente entre $1,300 y $2,400. Estos han sido 10 datos interesantes sobre la tierra de los tulipanes. Esperamos que esta información te haya dado una perspectiva más completa y renovada sobre este país. Si el contenido te ha resultado útil, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para acompañarnos en nuestros próximos viajes. ¿Qué fue lo que más te impresionó? Comparte tu opinión en los comentarios. Esta información se ofrece únicamente como referencia.